Empezaba hablando de seguridad ciudadana, de impuestos, de tráfico vehicular, y ahora vamos a dirigirnos hacia la tecnología. Hay un tema que está ahorita en boca de todos y esa es la famosa inteligencia artificial, ¿no? ChatGPT, ¿qué es la IA? Para ayudarnos a comprender un poquito más sobre esta nueva terminología, por así decirlo, se encuentra con nosotros el docente y consultor en comunicación digital Juan Carlos Luján, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Señor Luján, muy buenos días. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar acá con nosotros. Primero quisiera, por favor, que nos especifique, ¿no? Que nos detalle qué es esta famosa inteligencia artificial, ¿no? Porque hay algunos que todavía no están muy familiarizados con el término, pero sí han oído por ahí un poquito, ¿no? Que están viendo que se está poniendo de moda justamente a partir de este aplicativo, pues, ¿no? El famoso ChatGPT. Coméntenos, por favor. Bueno, en realidad la tecnología es de vieja data, el concepto. Lo que ha ocurrido desde noviembre del año pasado que se ha masificado o popularizado debido a que apareció el ChatGPT, que es el sistema modelo de lenguaje que reproduce las funciones cognitivas del cerebro humano a través de esto. Lo que teníamos antes, en realidad, solo algunos podíamos conocer, eran, por ejemplo, los vehículos autónomos. Teníamos también, por ejemplo, el correo, el Gmail, cuando identificaba el correo basura, lo mandaba a una carpeta especial, o te ayudaba a generar un mensaje automático con un botón, ¿no? Gracias, saludos, hay un botón, no presionaba y salía. Luego el famoso el texto asistido, ¿no? Cuando estamos en un móvil, por ejemplo, en el caso del iPhone, tú vas redactando, es como que el teléfono va aprendiendo los términos que siempre repites y te va colocando las primeras letras de una palabra para completar y escribir de manera mucho más rápida en el móvil. También lo teníamos, por ejemplo, cuando comprabas en Amazon. Ahora creo que es por departamento acá en Perú ya existe también lo mismo, que es tú compras un producto y automáticamente vas a estar comentando la compra de otro para complementar el paquete anterior. Es decir, si yo me compro, por ejemplo, un cargador de móvil, me ofrece de inmediato la misma plataforma me ofrece comprar más repuestos adicionales. Pasa también en Netflix, ¿no? Cuando uno ve una película, una serie, por los perfiles de usuario, va identificando el algoritmo, mi comportamiento, mis intereses, mis gustos, y sobre esa base va delineando o sugiriendo una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces, los frutos del algoritmo y de la inteligencia artificial también lo tenemos en Google Voice o en Alexa, que son estos parlantes que es capaz de interactuar con uno cuando uno hace una pregunta, como que información en Google, el estado del tiempo, la temperatura, o me reproduzco una canción, ¿no? Estos sistemas que ya tienen varios años, incluso en Perú, digamos que demandaban una inversión, al igual que el caso de Netflix. TikTok también lo tenía, TikTok en realidad lo tiene hace bastante tiempo, con la famosa voz artificial, con los efectos animados que hacen hoy en día que un video pueda ser reproducido de manera bastante dinámica, ¿no? Y que ha generado pues esta gran atención de la ciudadanía o de los usuarios, incluso desplazamiento de intereses por ver más videos en TikTok antes que YouTube o incluso que las señales de televisión abierta o por cable, ¿no? Entonces, en realidad esto ya viene de antes. Lo que ha pasado ahora es que ChatGPT se ha introducido en la web y por ende la web es mucho más popular. Mucha gente usa la web para hacer consultas y en cierta forma rivaliza con lo que nos ofrece el buscador Google. En cierta forma digo porque Google también ya ha evolucionado para hacer frente a Bing de Microsoft, el famoso buscador de Microsoft que ahora está potenciado con ChatGPT 4. Entonces en cierta forma estamos viendo, o sea, lo saludable de la competencia y del mercado, dos gigantes que compiten por captar el interés de los usuarios a través de la inteligencia artificial. Por un lado tenemos a Bing de Microsoft que usa ChatGPT 4 y por otro lado tenemos a la gente de Google. Si bien es cierto, Google ha lanzado todavía en idioma inglés, pero ya están haciendo anuncios que van a lanzar el producto donde la inteligencia artificial la integran con el buscador en nuestro idioma, lo cual genera
obviamente muchos retos y oportunidades para nosotros. Ujú. Claro, sí, justamente ahí quería ingresar, ¿no? ¿Cuáles son, en todo caso, los beneficios, las facilidades que nos está trayendo, o bueno, que nos trae ya desde hace algunos años, como nos comenta la inteligencia artificial, y también del otro lado, ¿no? Las desventajas, ¿no? Hay algunos que se están mostrando todavía escépticos todos respecto a este tipo de tecnología, ¿no? Quienes dicen, pues, ¿no? Que podría incluso, en el peor de los casos, el peor de los escenarios, llegar a reemplazar, pues, no trabajos. Eh, ¿Qué es lo que sabe usted, no? ¿Qué es lo que nos podría comentar al respecto? Bueno, es cierto, es una amenaza. En cierta forma, Bill Gates ya acaba de decirlo, que el futuro va a reemplazar a los docentes, a aprender a leer, a escribir. Y recuerde que Bill Gates, allá por la década del 90, vaticinó que cada hogar iba a una computadora y todo el mundo decía que está loco. En ese entonces la computadora costaba $1.500 y estaba muy al alcance de de los ciudadanos, sobre todo los usuarios peruanos. Su vaticinio se cumplió. Ahora está anunciando que va a ayudarnos a escribir y a leer y que incluso podría desplazar a los docentes. Pues es cierto, en realidad es un súper poderoso asistente administrativo, en el sentido de que ahora yo puedo, por ejemplo, elaborar acuerdos de manera automatizada, responder una carta por la computadora, traducir a cualquier idioma, elaborar informes, incluso convertir hasta un texto, digamos, un documento X en PDF lo puedo convertir en una nota de prensa, ¿no? Obviamente necesita retoque humano siempre, pero me acorta procesos. Ya no me voy a demorar tanto. Por ejemplo, yo subo un documento en PDF y le pregunto, hazme 10 preguntas de esta separata o esta monografía para un examen de grado, por ejemplo. Y el sistema me hace 10 preguntas basadas en ese documento, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, había muchísimo en la parte académica, no para copiar y pegar, por cierto, claro, eso no es para eso en realidad, no es tampoco para que sea un oráculo donde le haga preguntas, ¿quién fue el que descubrió la pólvora? O ¿quién inventó el clip? No es para ese tipo de consultas en realidad, es más para como un producto, como un asistente, ¿no? En hacer tablas, en hacer programas, cronogramas, por ejemplo, uno quiere conocer qué rutina puede seguir para bajar de peso, pues sí, te hace eso, día a día te establece la rutina seguimiento. Entonces, en realidad hay múltiples funciones de texto a texto, pero no solamente es de texto a texto, también permite hacer de texto a imágenes. Ahí están las famosas imágenes artificiales, las fotos artificiales, de imágenes a videos, que también puedo hacer mejoras en postproducción con video, y de texto a audio, donde también se pueden reproducir, sobre todo música electrónica, con la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos prácticamente 4 elementos a través de texto: de texto a texto, texto a imagen, texto a video y texto a audio. Son los 4 elementos que permiten justamente generar gracias a ChatGPT, y no solamente a ellos, sino que han aparecido ahora más de 2.000 aplicaciones que permiten hacer una serie de subproductos basados en inteligencia artificial. Podría aparecer el tema de deepfake, estos videos falsos que imitan, digamos, el rostro o la voz de un personaje que uno puede generar a través de las plataformas. Muchas de estas son de pago, por cierto, o algunas ofrecen una versión de prueba de unos minutos, pero creo que eso en 2 años va a ser muy revolucionario, en el sentido de que va a generar nuevas oportunidades, quizás nuevas formas de aprendizaje y también de especializaciones por parte de los usuarios, ¿no? Si antes, por ejemplo, yo solamente sabía redactar, digamos, notas de prensa o salía a la calle y trabajo campo, pues ahora toca aprender a hacer videos como comunicador, como periodista, ¿no? Y sobre todo editarlos en el móvil, que es lo más interesante. Entonces, creo yo que así como le ofrece retos al comunicador, también a los docentes, ¿no? El docente que se ha involucrado en el tema, porque para los alumnos va a ser muy fácil hacer una asignación en casa. Le consulta a ChatGPT y ChatGPT le va a ayudar con el trabajo, ¿no? Y ni siquiera es plagio, porque la respuesta que da ChatGPT a la consulta o al video que yo le haga, o a la instrucción, como se le conoce también, o prompt en inglés, está basada en el planteamiento que yo le haga. Es decir,
a una pregunta tonta, una respuesta tonta. Entonces, para hacer la petición a ChatGPT, tengo que sentarme y pensar un poco cómo voy a pedírselo, con qué características e instrucciones para que me dé la respuesta de la que yo espero. Por ejemplo, si yo quiero elaborar propuestas de titulares para un artículo X, entonces yo le digo a ChatGPT, actúa como un editor periodístico y genérame 5 propuestas de titulares basadas en este texto. Obviamente ingreso ahí mi titular primigenio y lo que vamos a ver luego es que ChatGPT me ofrece 5 propuestas de titular. Escojo la mejor. Puedo asumir roles de actuar como un marketero y elaborarme un copy para vender esta billetera que está elaborada en cuero, procedente de Cusco, y que tiene trabajo artesanal, que a su vez ayuda a una comunidad en los Andes. Con esas características, yo le introduzco a ChatGPT el texto y la respuesta va a ser un texto obviamente muy emotivo, recordándome que si yo compro estoy dentro de la comunidad campesina. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente le digo, ayúdame a vender esta billetera, que sería lo más común, sino tengo que poner una serie de descripciones y características para que la respuesta que yo tenga del software o del bot sea la que yo espero, ¿no? Sí, o sea, como nos comenta, ¿no? Hay una serie de beneficios pues no palpables que vendrían a ser básicamente la de tener una especie de asistente, ¿no? Que era lo que ya, como usted también nos comentaba al inicio, era lo que se veía con pues no estas herramientas como Alexa, Siri, incluso para iPhone. Pero también está entrando a debate el tema de la ética, ¿no? Respecto al uso, pues, no de la inteligencia artificial para otros fines, ¿no? Por ejemplo, estos famosos deepfake en la que para que la gente nos entienda, ¿no? Es básicamente reemplazar la imagen de una persona en otra para generar un video, una noticia falsa, un video falso, es decir, cualquier contenido falso que pueda, pues, no incentivar, a que la gente crea que este tipo de información es real, ¿no? Cuando no lo es. También está habiendo incluso algunas, digamos, posturas contrarias, incluso desde el lado, pues, no artístico, con respecto a esta huelga que estaban haciendo algunos actores en Estados Unidos, en Hollywood, sobre la posibilidad, pues, no, de que puedan ser incluso reemplazados, que ya no se usen dobles, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que se podría plantear en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podríamos combatir, en todo caso, este tema, ¿no? ¿Va a pasar pues sencillamente por una autorregulación, es decir, un sentido de la ética propia, o es que se van a necesitar incentivar algunas normas para regular en ese sentido, ¿no? Hay incluso, el Congreso mismo aprobó una, bueno, no guarda mucho sentido con esta pregunta, ¿no? Pero se aprobó, pues, no, una norma básicamente para impulsar el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué se puede derivar de todas estas, digamos, estas afirmaciones, ¿no? ¿A qué podríamos llegar para que la inteligencia artificial no sea, pues, no una herramienta, pues, no, que llegue a ser mal utilizada? Sí, todo lo que afirmas es muy cierto en realidad. Hay un tema de ética de por medio, de regulación también, de cierta forma. Pero recordemos que pese a ello, igual, o sea, cuando se inventó el Internet, a fines de los 90, se pensaba que era un espacio para conectar al mundo, para igualar información, y mucha gente lo viene usando con diversos fines, ¿no? Incluso en el Perú vemos cómo aparecen hackers, ladrones cibernéticos que se aprovechan de la neutralidad de la red, ¿no? Y si queremos ser más claros, por ejemplo, el martillo, ¿no? El martillo se concibió para la construcción, para la gente que usaba matar. Por más regulación, normas, leyes, depende mucho de la actitud de la gente, ¿no? Y yo creo que eso pasa por la educación, ¿no? En los colegios, asumo que los colegios nacionales, sobre todo, los profesores de avanzada, porque lamentablemente no todos son profesores de avanzada, puedan estar experimentando la herramienta y sobre todo recomendando cómo trabajar con los alumnos. Por ejemplo, hoy en día yo ya no puedo tener un salón de clase con alumnos en el colegio, en la universidad, donde encargue una monografía o una asignación, o que encargue hacer un trabajo manual en el aula y que después al día se traigan su maqueta, porque todos sabemos que en el Girón Amazonas hay gente que se dedica a hacer maquetas,
un montón de negocios que hacen maquetas, ¿no? De represa, de sistema eléctrico, lo que menos se cagaba en nuestra época, en los 80, no, 70, van, pagan 30, 40 soles y le dan su maqueta ya hecha. Ese mismo modelo de que voy, compro una maqueta y le entrego al día siguiente y expongo, he pasado ya con los trabajos que pueden encargar los profesores en el aula, los trabajos en clase, la casa, tarea para la casa, se lo va a traer hecho con ChatGPT. Yo he sondeado con chicos de colegios privados, no solamente de Perú, sino de que estudian en otros países en Europa, y ellos usan ChatGPT y su profesor no sabe. ¿Por qué? Porque la metodología tiene que cambiar. Es decir, ahora el trabajo tiene que ser en el aula, tiene que ser más expositivo, oral, ¿no? Ya no, o si redacta, lo va a hacer en el aula, ¿no? Entonces, sí, ir un poco más allá en realidad de descubrimiento, de explotación, de trabajo colaborativo o grupal, ¿no? Entonces, ese tipo de formación va a ayudar a que el alumno de cierta manera adquiera ética y regulación en los trabajos académicos, ¿no? Lo mismo con la universidad, ¿no? O sea, hay universidades nacionales que hasta ahora tenemos profesores que escriben en la pizarra o que apenas han dictado, ¿no? Yo no podía creerlo. Lo escuché en la Universidad Nacional de Tacna. Un alumno se me acercó después de una conferencia, me comentaba patéticamente cómo le enseñaba el profesor, y que lo obligaba a usar cámaras fotográficas con rollo, no quería que usara cámara digital. Entonces, si así estaba en la frontera sur con Chile, ¿cómo se llaman las otras universidades, ¿no? La formación de los futuros comunicadores, en nuestro caso. Entonces creo que hay un tema de actitud, de abrazar el conocimiento, porque finalmente, como siempre digo, ¿no? Aquel que no se sube a la ola pierde. Sí, justamente ya para ir culminando también con esta entrevista, quisiera terminar de redondear la idea, ¿no? De esto último que usted menciona, ¿no? Sobre cómo está llegando la inteligencia artificial finalmente a Perú, ¿no? En qué estado nos encuentra, ¿no? ¿Usted considera que Perú está listo para enfrentar todas estas nuevas tecnologías? Y mayor aún, ¿no? El aparato estatal está listo para adoptar la inteligencia artificial dentro de sus funciones, dentro de su organización. Se suele decir que no, ¿no? Porque vemos, pues, no, que hay cierto retraso, pues, no, con respecto al uso de tecnologías. Pero ¿cuál en todo caso es su opinión como experto, no? Yo creo que la brecha digital, que actualmente la tenemos, la va a aumentar, ¿no? Y solamente veamos a los contenidos, ¿no? Contenidos peruanos. Gran parte de los contenidos que encontramos en ChatGPT son, digamos, basados en textos periodísticos, artículos, papers científicos, pero no vemos las comunidades, ¿no? De las comunidades nativas, por ejemplo, ¿no? De los diversos pueblos que tenemos en el Perú, un país tan multicultural. No existe contenido en web, o lo que hay es netamente comercial, pero contenido propio que te explique en su respectivo idioma, y que cuando después yo le pregunto a ChatGPT, dame los nombres de 5 líderes indígenas históricos de Perú, y la respuesta va a ser cualquier cosa, porque falta información. Falta información. Recuerde que ChatGPT se alimenta de una base de datos precargada por el hombre que la jala de Internet. Obviamente los que desarrollan eso son estadounidenses. Claro, encuentran lo que hay en Wikipedia, en los periodísticos, por ahí encuentran el Comercio, la República, pero no vamos más abajo, ¿no? Porque sabemos que en el país, por ejemplo, gran parte de los contenidos que se generan son orales. Es la radio prevalece en el país. Por ahora aprovechan usando las redes sociales como Facebook para su programa de radio o TikTok, pero no hay esto escrito, ¿no? Entonces, como les comentaba, ese tipo de contenidos no es visible, no aparece, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, obviamente tendría que estar en los colegios, las universidades, para generar ese tipo de información. ¿Para qué? Para alimentar esa gran base de datos de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Lo hará el Estado? Pues la verdad no sé qué pronosticar. Es una duda que... Pero nosotros prioridades, más urgentes. Sí, es una duda permanente, ¿no? Lamentablemente la tecnología es algo que suele quedar relegado o pasar a segundo plano constantemente, ¿no? Pero esperemos, por el bien de la sociedad, pues, ¿no? Que
hayan los avances necesarios para poder adaptarnos y subirnos a esta ola, como usted dice, que podría traer grandes beneficios. Le agradecemos por su presencia, señor Luján. Muchas gracias, de verdad, por esta información. Gracias. Hasta pronto. Que tenga buen día. Hasta luego. Bien, amigos, entonces es hora de pasar a nuestros corresponsales. Vamos con información desde Cusco. Nos reporta Percy Hurtado. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado Gianmarco? Muy buenos días. Aquí en la región de